Bueno, buenos días a todos. Lo primero, presentarnos. Yo soy Lara, ¿vale? Y él es Asier. Somos los dos R3 de cirugía, vuestros R4 seremos. Bueno, hemos preparado una presentación, ¿vale? Para que la charla que hagamos esté un poco dirigida, pero en cualquier momento, si queréis saber otra cosa que no esté, que preguntar, es claro, nosotros nos hemos enfocado en la especialidad en este hospital. No vamos a hablar de la especialidad per se, pero si alguno está dudando en cirugía con otra especialidad y si quiere hacernos preguntas de la propia especialidad, también podéis preguntar tranquilamente, ¿vale? Bueno, y enhorabuena por haber pasado por el MIR, que yo creo que es una de las cosas más difíciles de nuestra carrera. Bueno, empezamos, ¿no? Habla tú, empieza tú si quieres. Vale. Bueno, como ya sabéis, las residencias son 5 años, ¿vale? Y en este hospital entramos 2 residentes por año en los últimos años. Consta de 5 secciones. Está la sección de coloproctología, de esofagogástrica y cirugía bariátrica, la sección de hepatobiliopancreática, la sección de cirugía endocrina y pared abdominal. La sección de esófago-gástrica y bariátrica es centro de referencia, sobre todo por los esófagos que hacemos, ¿vale? Que tenemos un volumen bastante alto y suelen venir bastantes rotantes de otros hospitales de España a rotar en nuestro servicio. Y luego, por otra parte, otra sección que es bastante potente es la de pared abdominal, ¿vale? Que también somos centro de referencia, sobre todo en el norte del país. Hacemos pared compleja y, bueno, otras cosas también que en otros hospitales igual que se hacen menos. Una de las cosas a destacar, que a mí me parece un punto bastante fuerte de este hospital, es que las rotaciones que hacemos por estas 5 secciones son rotaciones cortas que se repiten cada año, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando empecé de R1, roté 2 meses en colon, 2 meses en esófago, 2 meses en endocrino, ¿vale? Y de R2 se repitió, de R3 se repite demás, ¿vale? Entonces, para ver tu progresión y a nivel docencia, para adquirir conocimientos y demás, yo creo que es un punto bastante importante, pero bueno, eso igual depende de los gustos de cada persona. En otros hospitales, las rotaciones son igual de 6 meses y rotas de R1 y luego igual hasta R4 no vuelves a pasar por la misma sección. Luego, tenemos rotaciones fijas que tenemos que hacer sí o sí, ¿vale? Que son estas que veis aquí. De R1 rotamos por rayos un mes, de R2 por anestesia, urología y cirugía torácica, que solemos rotar en cruces, ¿vale? Pero bueno, también se puede rotar en otro hospital si tenéis un interés especial y si lo pedís, ¿vale? Con antelación. Rotamos también por cirugía vascular, de R4 por plástica y por mama, que en este hospital mama lo hace gine, ¿vale? Pero hay otros hospitales donde la cirugía de mama la hace cirugía general, por eso también es importante conocer la patología mamaria. Y por último, de R3, rotamos en trasplante hepático. Lo mismo, rotamos en cruces, pero si alguno tiene interés especial en hacerlo en otro hospital, incluso en otro país, ¿vale? También se puede, ¿vale? Esas son las rotaciones externas fijas que tenemos. Y luego las rotaciones externas optativas, pues un poco depende de cada uno, ¿vale? Si hay algunas personas que están muy motivadas por aprender de algo en concreto, que igual ven que en este hospital pues no vemos tanto, tú si lo pides con meses de antelación y hablando con el otro hospital, normalmente no nos ponen nunca ningún tipo de pega, ¿vale? Todo lo contrario, o sea, es algo bueno y si ven que tienes interés en ello, siempre te van a ofrecer facilidades para ello. Bueno, luego hemos querido un poco pues, plasmar en esta diapositiva lo que es para nosotros la jornada laboral. Vale, el horario que tenemos es de 8 de la mañana a 3. Generalmente es un horario que se respeta, pero bueno, sí que de vez en cuando, pues bueno, a lo mejor si tienes guardia, pues eso ya no, porque es una guardia de 24 horas. Y luego también hay veces que los quirófanos pueden prolongarse, pues porque haya habido cualquier tipo de problema y eso es también algo con lo que hay que contar, sobre todo en una especialidad quirúrgica, ¿vale? Es infrecuente, pero bueno, sí que es una cosa que puede pasar y que pasa. Luego, pues un poquito la organización semanal que tenemos, a ver, es bastante orientativo, ¿vale? Y depende mucho de la unidad o sección en la que estés rotando en ese momento. Pero bueno, así a grandes rasgos, digamos que a cada una de las unidades le corresponden un número de quirófanos a la semana. Dependerá también del volumen quirúrgico que tenga cada unidad, ¿vale? Por ejemplo, la unidad de coloproctología es una unidad potente con mucho volumen quirúrgico, entonces pues suele haber más quirófanos a la semana que pues, comparándolo con otras unidades. Pero bueno, digamos que el residente
va una media de 3 veces a la semana a quirófano. Al final, al ser una especialidad quirúrgica, pues también prima el hecho de ir a quirófano, de adquirir conocimientos, técnicas y también pues de tener una actividad en quirófano por nuestra parte. Aparte del quirófano, bueno, también hay sala de hospitalización o la planta. Una vez a la semana mínimo se pasa la planta. Y luego también solemos ir a consultas pues, para aprender un poco a manejarnos en la consulta de cirugía, ¿vale? Pero bueno, lo más importante supongo que sería ir a quirófano, que es a lo que nos vamos a dedicar sobre todo. Eh, También tenemos otras actividades. Bueno, comentar que aparte de quirófano, planta, consulta, luego cada uno de nosotros también tiene sus pacientes, ¿vale? Una cosa que nos inculcan desde que entramos es que aquello que nosotros operemos pues pasa a ser nuestra responsabilidad y es nuestra responsabilidad hacer un seguimiento de estos pacientes como tú te organices, pero seguir a estos pacientes. Generalmente solemos verlos por la mañana cuando llegamos al hospital. Pues si has operado 2 pacientes en la guardia y tienes otros 2 que has operado de cirugía electiva, pues es tu labor ver a ese paciente, hacer una evolución de ese paciente, solicitar las pruebas que te parezcan pertinentes, ¿vale? Aún así nunca vas a estar solo, es decir, tú tienes tus pacientes, pero luego hay un adjunto asignado a esa sala o a esa planta de hospitalización que después durante la mañana va a ver al paciente y te va a comentar pues lo que le parece bien que hayas hecho o si discrepa en algo contigo, pero bueno, sí que vas cogiendo bastante autonomía en ese sentido a medida que pasan los años, no tanto al principio, pero sí cuando te vas haciendo mayor durante la residencia. Aparte de esto, bueno, también cumplimos con otras actividades como pueden ser la cirugía mayor ambulatoria, dependiendo también de la unidad en la que estés. Sobre todo la unidad de coloproctología y la unidad de pared abdominal operan también fuera de este hospital haciendo cirugía mayor ambulatoria, ¿vale? En el Hospital de la Cruz Roja que está prácticamente aquí al lado. Se opera sobre todo patología herniaria que no es compleja y en el caso de coloproctología se operan la proctología, patología perianal y quistes pilonidales. Luego, aparte de eso, también hay otro quirófano que es un quirófano de cirugía menor, de cirugía que se hace con anestesia local, ¿vale? Sobre todo esto lo solemos hacer durante el primer año. Cuando somos R1, pues luego ya dejamos de ir, pero durante el primer año de residencia nos suelen mandar cada semana más o menos a este quirófano. Se quitan quistes, lipomas y es una forma bastante buena de empezar a coger pues, gestos quirúrgicos y a manejarte un poquito en lo que es un quirófano, aunque sea un quirófano, entre comillas, pequeño. ¿Vale? Y luego otra actividad asistencial importante a destacar de este hospital es que los cirujanos también hacen endoscopia. ¿Vale? Hay otros hospitales en los que todo el volumen de endoscopia lo asume aparato digestivo, pero aquí está dividido más o menos en un 50%, 50%. ¿Vale? Sobre todo los pacientes que nosotros operamos y después se les hace un seguimiento son pacientes a los que les hacemos la endoscopia nosotros. Sobre todo endoscopia diagnóstica, no tanto terapéutica. ¿Vale? Eso sí que lo controlan más los de aparato digestivo. Pero bueno, es un recurso bueno y que si estáis realmente interesados en cirugía general veréis que tiene sus utilidades tener ese recurso en un quirófano. ¿Vale? Luego, operar. Bueno, yo creo que este es uno de los puntos más importantes. ¿Vale? Hay hospitales que tienen una mayor tendencia a que el residente pues, opere menos o empiece sobre todo viendo y después le empiecen a dejar un poco. Yo creo que no hay mejor forma de aprender que haciendo, ¿vale? Al final es una especialidad muy manual y muy técnica y eso solo se mejora practicando, ¿vale? Entonces, si estáis interesados en coger esta especialidad, pues yo creo que es importante fijaros si en ese hospital dejan o no dejan operar al residente. En este caso, bueno, yo diría, y estamos de acuerdo en esto, que nos dejan operar bastante, de forma gradual, evidentemente, y también teniendo un poco en cuenta las aptitudes de cada persona, ¿no? Pero sí que hay patología que está un poco asignada a cada año de residencia. Pues de primer año harás apendicitis, harás proctología, harás tal. Y luego, pues a medida que vaya pasando el tiempo, te irán dejando más. Y yo creo que así, por lo general, es un servicio en el que el residente tiene una participación pues, muy activa. Operamos bastantes pacientes, tenemos bastantes pacientes a nuestro cargo y eso, lo que os digo, de forma gradual y siempre de forma pues, revisada por un adjunto, ¿vale? O sea, no te van a dejar vendido en nada, sino que con ayuda del adjunto pues irás haciendo cada vez más cosas. También depende un poco de cada persona, ¿vale? Y de las aptitudes que tenga cada persona, del interés que tenga cada persona y hay que ser también un poquito espabilados, de buscarte las cirugías, de marcar unos objetivos para cada rotación o cada año e ir cumpliendo un poco con eso.
Luego, dos cosas también importantes. Nosotros no tenemos una actividad asistencial de tarde, sí los adjuntos, pero no entra dentro del plan formativo del residente. No nos solemos tener que quedar a quirófanos durante la tarde, ¿vale? Hay sitios donde sí que se les exige eso a los residentes. En nuestro caso no es así. De todas formas, si hubiera algo que te interesa mucho, pues siempre tienes opción a quedarte. Tampoco pasamos planta los sábados. La planta se pasa todos los días de la semana, exceptuando el domingo. Nosotros los sábados no tenemos que venir al hospital a pasar la planta, ¿vale? Luego es un hospital donde la cirugía es muy laparoscopista, yo creo que es una cosa ya básica hoy en día. Sigue habiendo hospitales en los que la cirugía que más se practica es un abordaje abierto, pero bueno, queda más que demostrado los beneficios que tiene para el paciente la cirugía por abordaje laparoscópico. Entonces, bueno, importante también que elijáis un sitio donde hagáis laparoscopia, ¿vale? Cirugía abierta también vais a hacer, pero bueno, yo creo que prima la laparoscopia teniendo en cuenta pues, los beneficios demostrados que tiene. Y en nuestro caso es muy laparoscopista. Aparte de eso, también disponemos de robot. Hay hospitales que operan más por robot, hay hospitales que operan menos. En nuestro caso se reserva un poco pues, para las cirugías en las que pensamos que puede haber algún tipo de beneficio, tanto a nivel de resultados como a nivel técnico para el cirujano y se utiliza sobre todo en colorectal para hacer los rectos bajos, pues, para tener un acceso mejor a la pelvis. Y también en esófago gástrica se suele utilizar en diferentes patologías, ¿vale? Pero bueno, que también es otro recurso que tenemos aquí en el hospital. Bueno, ella es Iria, ¿vale? Que es nuestra adjunta que acaba de entrar. Cualquier cosa también le podéis preguntar a ella. En cualquier momento, si tenéis algún tipo de duda, podéis levantar la mano y cortarnos tranquilamente, de verdad. Tema guardias, que suele ser de las cosas que más os interesan. Bueno, hacemos 5 al mes, ¿vale? Ni más ni menos. Yo creo que es un número que está bien, ¿vale? Y eso, se aprende bastante de hacer guardias. Las guardias las libramos, ¿vale? En los últimos años, bueno, cada vez más, ¿vale? Nosotros cuando empezamos sí que es verdad que se libraban, pero a veces no, tal. Pero sí que es verdad que en el último año libramos todo. En las guardias de los sábados también se libra el lunes, ¿vale? Luego, cuando empezamos a hacer guardias de R1 en los primeros 4 meses, no hacemos guardias de cirugía, hacemos guardias de QTR, que es el bloque traumatoquirúrgico de puerta, ¿vale? Ahí van pacientes que se caen y se hacen heridas, esguinces, fracturas, etc. Bueno, esto ya depende de gustos de cada uno. Desde mi punto de vista, pues bueno, tampoco tiene, o sea, tampoco aprendes cosas que luego las vayas a utilizar mucho en tu día a día, pero por lo que respecta a empezar a suturar, ver heridas, dar puntos y demás, yo creo que es una forma bastante buena de empezar, ¿vale? Y sobre todo también para empezar a ver un poco cuál es la dinámica de la guardia, utilizar bien el sistema, ¿vale? El OSAVIDE, empezar a hacer informes de alta y demás para tener un poco un primer contacto, yo creo que está bastante bien. Después de esos 4 meses pasamos a hacer guardias de cirugía, ¿vale? En las guardias de cirugía suele haber siempre 2 adjuntos y luego normalmente 2 residentes, ¿vale? Esto sí que es verdad que depende un poco del mes, pues puede que haya solo un residente, pero de R1 y de R2 siempre vais a estar acompañados de un residente mayor, ¿vale? Se considera residente pequeño al 1 y 2 y mayor 3, 4 y 5. Sí que es verdad que depende el año, pues a Sierra y a mí, por ejemplo, nos tocó empezar a hacer guardias del residente mayor antes de tiempo, pero porque nuestros residentes mayores se fueron fuera a rotar y bueno, pues hacía falta gente para hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, de R1 y R2 siempre vais a estar acompañados de un residente mayor, que yo creo que eso es una manera muy buena de aprender, porque de R1 obviamente tienes que estar casi de mochila todo el año, porque tienes que estar aprendiendo todo, vas a ver muchas cosas que no has visto nunca y tal. Pero de R2 yo creo que sí que es un año en el que ya tienes bastante independencia, te puedes mover solo, pero aún y todo sigue supervisado, ¿vale? Entonces, a medida también nosotros que veamos que vosotros empezáis a hacer cosas, que sabéis hacer pues más cosas que hace un mes y demás, os vamos cada vez dejando más independencia también en ese aspecto. Entonces, eso, el hecho de estar acompañado del residente pequeño me parece a mí bastante importante, ¿vale? Porque aprendes no pasándolo mal. Eso. No hacemos patología de puerta, ¿vale? Es decir, nosotros hacemos guardias de especialidad. El resto de compañeros de medicina que están haciendo las guardias de puerta pues verán a los pacientes y si en algún momento piensan que es un paciente subsidiario a que le vea cirugía, nos llaman al busca y le vemos, ¿vale? Pero esa primera valoración de puerta no la solemos hacer nosotros, salvo excepciones.
También nos encargamos en las guardias de ver las plantas quirúrgicas, ¿vale? No solo nuestra planta, obviamente, pero hay bastantes especialidades quirúrgicas aquí que no hacen guardias de presencia. Véase urología algunos días, cirugía vascular algunos días, otorrino, oftalmo, plástica y alguna más. Si en la planta ocurre cualquier complicación, nos suelen llamarla a nosotros, ¿vale? Que eso, bueno, que según como lo veáis, pues puede ser un punto bueno o un punto malo. Respecto a la calidad de las guardias, bueno, pues depende un poco. Hay algunas guardias que son muy malas, otras guardias que son muy buenas. Es bastante aleatorio, la verdad. O sea, te puede tocar una tarde de no parar de operar. Bueno, importante que nosotros entramos a la guardia a las 3 del mediodía, ¿vale? Esto no sé si lo he dicho. Que hay otros hospitales donde el residente entra desde las 8 de la mañana, ¿vale? Y que ya empieza su guardia desde la mañana. Eso implica que tú el quirófano de programada te lo pierdes. Entonces, a mí me parece que está bastante bien el tener la posibilidad de entrar a las 3, ¿vale? De las 8 de la mañana a las 3 del mediodía se suelen encargar los dos adjuntos que están de guardia, ¿vale? De manejar la guardia durante esas horas. Nosotros entramos a las 3 hasta las 8 o 9 de la mañana del día siguiente. Entonces, eso, que te puede tocar una guardia de operar toda la tarde sin parar, pero luego que la noche se respete y no te llamen, o al revés, ¿vale? Es algo bastante aleatorio. Pero bueno, por lo general, pues 3-4 horas sí que solemos dormir. Respecto a lo que operamos de guardia, yo creo que de guardia operamos más que de programada. O cuando eres residente pequeño, sobre todo, ¿vale? Entonces, pues bueno, las patologías. Bueno, suele estar bastante estipulado lo que operas de cada año de residencia, ¿vale? Más o menos. Entonces, pues de R1 empiezas a hacer tus primeras apendicitis por la paroscopia, de R2 pues igual empiezas a operar alguna hernia, alguna vesícula y ya a partir de R3 pues empiezas a operar más cosas, pues resecciones de intestino, con anastomosis y demás. Y luego lo que ha dicho Asier también importante, que siempre nos han inculcado que el seguimiento de nuestros pacientes es nuestra responsabilidad, ¿vale? Obviamente, puedes preguntar a un resi mayor que estaba ese día en quirófano, a cualquier adjunto, que yo creo que todos somos muy accesibles. De hecho, a mí nunca me han puesto ningún tipo de problema a la hora de pedir ayuda y he pedido ayuda muchas veces, porque obviamente tienes dudas cuando operas algo que no has operado nunca, ¿vale? Y preguntas y te acompañan. O sea, yo creo que desde ese punto de vista estamos bastante protegidos también. Entonces, eso, me parece una cosa bastante buena también el hecho de responsabilizarnos del seguimiento de nuestros pacientes porque acabas aprendiendo mucho del postoperatorio, de las posibles complicaciones y el hecho de ver tú a tus pacientes todos los días implica que al final ahí tengas un manejo bastante bueno, ¿vale? Bueno, un poco respecto al ambiente que hay en el servicio, bueno, nada, comentar que es un servicio grande donde trabajamos pues bastante gente, no sé, aproximación 40-50, igual me he pasado de largo, pero 40. Y el ambiente en general es bueno, ¿vale? A ver, en un sitio donde trabaja tanta gente, pues siempre hay sus más y sus menos y de todo, pues como en todas partes, supongo, pero yo diría que el ambiente en general es muy bueno y yo personalmente estoy muy contento con ello. Los adjuntos en general son muy accesibles, hay adjuntos que son más docentes que otros, pero bueno, supongo que esto será algo inherente a cualquier tipo de servicio y tal. Eh, pero bueno, que en general es gente muy accesible, gente que te intenta enseñar y que procura que aprendas. Y entre residentes también pues nos llevamos muy bien. Ya hemos comentado antes que somos 2 por año, un total de 10. Y la verdad que tenemos muy buena relación entre nosotros, tanto dentro del hospital como también fuera, pues también tenemos una relación personal. Y yo creo que eso también te ayuda con la residencia y con tener un apoyo, ¿vale? Y al final pues hay momentos mejores, hay momentos peores, hay presión, a veces estás mejor, a veces un poco peor, y tener esa gente alrededor o también adjuntos a los que te puedas acercar, pues es un punto muy a favor, trabajar en un ambiente que sea bueno. Sí, eso, el tema del ambiente me parece un punto muy importante a mí en lo personal. Eso ya cada uno decide, pero que estar en un sitio donde se pueda respirar y que puedas pedir ayuda sin recibir malas caras y que en los momentos en los que estés mal o lo que sea puedas compartir tus sentimientos y tal con otras personas y sentirte acompañado me parece fundamental. Bueno, tema sesiones. Damos 2 a la semana, ¿vale? Los lunes damos sesiones clínicas y los viernes damos sesiones bibliográficas, que suele ser encontrar un artículo sobre un tema y hablar de ese artículo. Y las sesiones clínicas son hablar sobre un tema que a ti te interese o el tema que te digan.
cada uno más o menos nos corresponde hacer 2-3 sesiones cada semestre, ¿vale? Cada 6 meses, 2-3, que bueno, que es, pero tampoco es tanto. Luego también damos una sesión al mes de morbimortalidad. ¿Esto qué significa? Repasamos los pacientes que hemos tenido, pues imagínate, el mes de febrero en la planta, ¿vale? Los ingresados y aquellos que se han complicado, vemos bien lo que les ha pasado y esos los exponemos delante del resto de los residentes y los adjuntos, ¿vale? Para ir viendo en qué podemos mejorar, qué ha pasado y demás. Las sesiones de morbimortalidad las damos más o menos 2 al año cada uno, ¿vale? Y bueno, siguiendo un poco con eso, que sería una parte de la docencia, los cursos que hay aquí, hay dos tipos de cursos. Los cursos que organiza docencia del hospital, que son bastantes al año, son cursos que hay que hacer de forma obligada para cumplir con la acreditación de la residencia. Y luego, por otro lado, pues los cursos y congresos de cirugía, ¿vale? Esos ya no solemos apuntar nosotros, pues un poco según lo que te interese y porque también pues tienes que aprender y tener una serie de cursos en tu currículum. Para ir a cursos y congresos generalmente no tenemos ningún tipo de problema, es más, nos animan a ello. ¿Vale? Y luego, por otro lado, pues el tema de la investigación. No diría que es un servicio, un hospital en el que se investigue mucho. Aún así, si tienes interés para ello, pues sí que hay adjuntos que se dedican a esto y siempre puedes buscar temas para investigar, ¿vale? Es un mundo que, bueno, te tiene que interesar, te tiene que motivar porque también es bastante complejo, pero que sí que hay opción para ello. Habrá hospitales en los que se haga más o haya más adjuntos que investiguen, que en el nuestro, por ejemplo. Pero bueno, que también hay facilidades y también te pueden ayudar a ello en caso de que estés interesado. Ah, Y bueno, luego ya para terminar el tema del idioma, que la gente que viene de fuera muchas veces pregunta a ver si es necesario o no. Necesario no es. De hecho, estamos dando esta charla en castellano, pero bueno, que sí que es un punto a favor. Evidentemente, es algo más que tú puedes, un servicio más que tú puedes ofrecer al paciente. Y si eres capaz de hablar en euskera con un paciente que lo prefiere, pues es un punto a favor. ¿Que es necesario? No es necesario, pero bueno, siempre... Y se habla bastante euskera entre nosotros, sobre todo entre los residentes hablamos bastante euskera. Hay residentes de todas partes. Entonces, con el que puedas hablar en euskera, hablarás en euskera y cuando haya alguien que no sepa euskera, pues hablas en castellano y sin problema. Y entre los adjuntos también hay bastantes que hablan euskera y yo personalmente me comunico con ellos en euskera, ¿vale? Pero bueno, que no hay ningún problema de ningún tipo con esto. vale, bueno, luego quiero añadir una cosa, si puedo. Em, una cosa que, bueno, que soléis preguntar y preocupa bastante, de hecho a mí también es una cosa que me preocupaba en su momento, respecto a la calidad de vida y demás. Bueno, a ver, no sé, igual luego Iria también quiere hablar un poco de eso, pero yo, desde el punto de vista de la residencia, a ver, es una especialidad exigente, ¿vale? Eso pues es así, es una especialidad muy bonita, a mí me parece preciosa, pero sí que es verdad que es exigente a nivel físico y a nivel mental, ¿vale? Y sí que, bueno, es más exigente que otras. Pero si os gusta, yo creo que no vais a tener ningún tipo de problema en llevar el día a día, ¿vale? O sea, nosotros ahora que somos R3, que bueno, que al final cada año de residencia que pasa también tienes cada vez más responsabilidad, tienes que dedicar más tiempo, ¿no? a las cosas del hospital y demás, pero yo no en ningún momento dejo de hacer las cosas que me gustan, ni de ver a la gente, ni de hacer mis hobbies, ni de hacer deporte y demás, ¿vale? Entonces, quería también, si es un tema que os preocupa, tranquilizaros un poco en ese aspecto, ¿vale? Que a mí sí que es verdad que me tenía bastante preocupada antes de entrar. Y eso.